Ay, mi gente querida, ¿cómo están? Soy Marina, tengo 60 años y vengo desde Guadalajara, Jalisco, México. Hoy les voy a contar una historia que todavía no me la creo, pero que me pasó a mí. Y cuando digo que me pasó, es que me pasó de verdad, con todo y las consecuencias. Así que pónganse cómodos, porque esta historia está buenísima para contarse entre comadres tomando un cafecito. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta mi historia, si les parece interesante o si simplemente quieren escuchar más chismes de la vida real, por favor suscríbanse al canal. Y ya saben, déjenme un comentario diciéndome desde qué país me están viendo. A mí me encanta saber dónde andan mis oyentes. Si están en México como yo, en Estados Unidos, en Colombia, en España o donde sea que estén. Sus comentarios me alegran el día y me dan ganas de seguir contándoles más historias de estas que pasan en la vida real, pero que parecen sacadas de una telenovela. Bueno, pues les platico. Resulta que yo tengo una suegra, doña Carmen, una señora de 82 años, que siempre ha sido, como les digo, muy particular. Desde que me casé con su hijo Raúl, hace ya 35 años, siempre ha habido entre nosotras una relación de esas que son como el aceite y el agua. No nos llevábamos mal, pero tampoco éramos las mejores amigas del mundo. Era más bien una relación de respeto y tolerancia. ¿Saben cómo? Doña Carmen siempre había sido una mujer muy independiente. Enviudó hace 15 años y desde entonces vivía sola en su casa grande en Polanco. Tenía su pensión, sus ahorros y siempre presumía de que no necesitaba a nadie para nada. Y la verdad, yo la admiraba por eso. A los 82 años, la señora manejaba su propio coche, hacía sus compras, pagaba sus cuentas y hasta viajaba sola por todo México visitando a familiares. El año pasado, por allá, por febrero, doña Carmen me habló por teléfono y fíjense que me sorprendió mucho porque ella casi nunca me llamaba directamente a mí. Siempre hablaba con Raúl y él me daba los recados. Pero esta vez me habló a mí y me dice, Marina, ¿cómo estás, hija? Con esa voz suavecita que ponía cuando quería algo. Le dije que bien, que cómo estaba ella, las cortesías de siempre. Y entonces me suelta la bomba. Oye, Marina, he estado pensando que tú y yo nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor. Llevamos tantos años siendo familia, pero siempre con Raúl de por medio. ¿Qué te parece si nos vamos de viaje juntas, tú y yo? Óiganla. Yo me quedé callada unos segundos porque no sabía qué decir. En mi mente pensé, esta señora se siente bien. ¿Desde cuándo quiere conocerme mejor? Pero pues le dije que me parecía una idea muy bonita, aunque por dentro tenía mis dudas. Entonces me explica que había estado viendo unos paquetes de viaje a Costa Rica, que se le antojaba conocer ese país y que había pensado que sería perfecto para que fuéramos juntas. Me dice, Marina, yo invito, tú no te preocupes por nada. Los boletos de avión, el hotel, las comidas, todo corre por mi cuenta. Solo trae ropa y ganas de pasarla bien. Imagínense, una semana en Costa Rica, todo pagado. Y la verdad, hacía mucho tiempo que Raúl y yo no salíamos de vacaciones porque la situación económica había estado medio apretada. Además, pensé que tal vez era la oportunidad perfecta para mejorar mi relación con mi suegra. Quizás, después de tantos años, podríamos ser amigas de verdad. Le dije que sí, que me parecía padrísimo. Entonces me dice que ella ya había hablado con una agencia de viajes y que había apartado un paquete para 2 personas. Me dijo que pasaría por los boletos en los próximos días y que me avisaría todos los detalles. Cuando le conté a Raúl, él se puso contentísimo. Me dice, qué bueno, Marina,
Mi mamá siempre ha querido tener una mejor relación contigo. Este viaje va a ser perfecto para que se conozcan mejor. Mis hijos también se emocionaron mucho y me decían que aprovechara, que hacía mucho que no me daba un gusto así. A los pocos días, doña Carmen llegó a mi casa con todos los papeles, los boletos de avión, las reservaciones del hotel, el itinerario completo. Todo se veía muy profesional, muy bien organizado. El viaje era para la primera semana de abril. Íbamos a estar en San José, Costa Rica, en un hotel de 4 estrellas en el centro de la ciudad. Me enseñó las fotos del hotel en internet, las excursiones que podíamos hacer, los lugares que podíamos visitar. Todo se veía precioso. Me dio mi boleto de avión, mi confirmación del hotel y hasta me dio $500 en efectivo para que comprara cualquier cosa que se me antojara, según me dijo. Las semanas pasaron volando y yo estaba cada vez más emocionada. Le compré ropa nueva, saqué mi pasaporte que tenía guardado desde hacía años y hasta fui al salón de belleza a arreglarme el cabello. Mis amigas me decían que qué suerte tenía, que ojalá ellas tuvieran suegras así de generosas. El día del viaje llegó. Doña Carmen pasó por mí muy temprano en la mañana en un taxi. Nos fuimos al aeropuerto de la Ciudad de México, platicando muy amenamente. Ella estaba de muy buen humor. Me contaba anécdotas de sus otros viajes. Me preguntaba qué era lo que más ganas tenía de hacer en Costa Rica. La verdad, me sentía muy a gusto con ella. En el aeropuerto todo salió perfecto. Hicimos el check-in sin problemas, pasamos migración y nos subimos al avión. El vuelo duró como 3 horas y media y durante todo el tiempo platicamos como nunca antes habíamos platicado. Me contó cosas de cuando Raúl era niño, de su difunto esposo, de sus planes para el viaje. Yo pensé, qué tonta he sido todos estos años. Mi suegra es una señora encantadora. Llegamos a San José como a las 2 de la tarde, hora local. El aeropuerto estaba precioso, muy moderno, muy limpio. Recogimos nuestras maletas y salimos a buscar el transporte al hotel. Doña Carmen me dice, Marina, ¿me permites un momentito? Voy al baño y ahorita regreso. Mientras tanto, puedes ir pidiendo un taxi. Le dije que claro, que no se preocupara. Me quedé ahí, parada, con las 2 maletas, esperándola. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Yo empecé a preocuparme. Pensé que tal vez se había sentido mal, que por la edad a lo mejor le había bajado la presión o algo así. Fui a buscarla al baño de mujeres, pero no estaba ahí. Pregunté a las señoritas de limpieza si habían visto a una señora mayor. Les di la descripción, pero me dijeron que no. Empecé a caminar por todo el aeropuerto buscándola. Fui a las tiendas, a los restaurantes, a las salas de espera, pero nada. Y aquí viene lo bueno de la historia, mi gente, porque ustedes no se imaginan lo que pasó después. Pónganse cómodos porque esto se pone cada vez mejor. Y de verdad, si están disfrutando esta historia, no se olviden de darle like al video y de suscribirse al canal. Quiero que seamos una gran familia aquí, compartiendo historias reales de la vida, esas cosas que nos pasan y que a veces no sabemos ni cómo contarlas. Bueno, pues yo ya estaba desesperada. Habían pasado más de una hora y doña Carmen no aparecía por ningún lado. Decidí ir a información del aeropuerto a reportar que mi compañera de viaje había desaparecido. La señorita que me atendió me pidió todos los datos, el nombre completo de doña Carmen, su edad, cómo iba vestida, cuándo la había visto por última vez. Entonces me dice algo que me heló la sangre. Señora, déjeme revisar en el sistema las personas que han salido del aeropuerto en las últimas 2 horas. Después de unos minutos en la computadora me dice,
Aquí aparece que una señora Carmen Rodríguez Morales salió del aeropuerto hace aproximadamente 1 hora y media en un taxi. ¿Pueden creerlo? Mi suegra se había largado del aeropuerto sin decirme nada. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensé que tal vez había tenido una emergencia, que se había sentido mal y había tenido que irse corriendo al hospital o algo así. Le pregunté a la señorita si podía llamar a los taxis para ver si alguno recordaba haber recogido a una señora mayor sola, pero me dijo que eso era muy difícil porque había cientos de taxis que entraban y salían del aeropuerto todos los días. En ese momento decidí llamar a Raúl a México. Marqué a su celular, pero no me contestó. Marqué a la casa, tampoco. Marqué a mis hijos y tampoco me contestaron. Y aquí, mi gente, fue cuando empecé a sospechar que algo muy raro estaba pasando. Decidí ir al hotel donde supuestamente teníamos reservación. Tomé un taxi y le di la dirección que venía en los papeles que me había dado doña Carmen. Durante el camino traté de calmarme y de pensar en explicaciones lógicas para lo que había pasado. Tal vez mi suegra había ido directamente al hotel y me estaba esperando ahí. Tal vez había tenido algún problema y no había podido regresar al aeropuerto a buscarme. Llegué al hotel y fui directamente a recepción. Le dije a la señorita que tenía una reservación a nombre de Carmen Rodríguez Morales para 2 personas. La señorita revisó en su sistema y me dice, sí, aquí tengo la reservación, pero es solo para una persona, no para dos. Óiganla, la reservación era solo para una persona. Le dije que tenía que haber un error, que yo tenía los papeles donde claramente decía que era para 2 personas. Saqué los documentos que me había dado doña Carmen y se los enseñé a la recepcionista. La señorita los revisó con mucho cuidado y me dice algo que me dejó completamente helada. Señora, estos documentos están alterados. Alguien cambió el número de personas con corrector y escribió encima. La reservación original era para una sola persona. En ese momento me di cuenta de que me habían hecho el fraude más grande de mi vida. Mi propia suegra, la señora que yo había empezado a ver como una amiga, me había engañado de la manera más cruel que se puedan imaginar. Pero la cosa no terminaba ahí. Le pregunté a la recepcionista si doña Carmen ya había llegado al hotel. Me dijo que sí, que había llegado, como 1 hora antes que yo, que había hecho el check-in y que se había ido a su habitación. Le pedí que por favor le hablara por teléfono a su cuarto para decirle que yo estaba en recepción. La señorita marcó y le habló. Después de unos minutos, me dice, la señora dice que no la conoce a usted y que no sabe por qué está preguntando por ella. ¿Pueden creerlo? Mi propia suegra me negó, como si fuera San Pedro negando a Cristo. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Era como si estuviera viviendo una pesadilla. Le expliqué toda la situación a la recepcionista, que éramos familia, que habíamos viajado juntas desde México, que ella me había invitado al viaje. La señorita me miraba con cara de lástima, pero me dijo que no podía hacer nada si la huésped no quería verme. En ese momento no sabía qué hacer. Estaba en un país extranjero, sin hotel donde quedarme, con solo los $500 que me había dado doña Carmen y sin poder comunicarme con mi familia en México. Salí del hotel completamente confundida y me senté en un parquecito que estaba enfrente. Ahí fue donde realmente me puse a analizar toda la situación y poco a poco fui entendiendo que todo había sido planeado. Doña Carmen nunca había tenido la intención de hacer un viaje conmigo. Todo había sido una farsa para deshacerse de mí. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer algo así? ¿Qué ganaba ella dejándome abandonada en Costa Rica?
Esas preguntas me atormentaban mientras estaba sentada en ese parque, sintiéndome completamente perdida y traicionada. Y aquí, mi querida gente, quiero hacer una pausa para pedirles otra vez que si esta historia les está gustando, por favor se suscriban al canal y déjenme un comentario contándome qué opinan de lo que me pasó. Ustedes qué hubieran hecho en mi situación. ¿Conocen a alguien que haya vivido algo parecido? Sus comentarios me ayudan mucho y me dan ideas para seguir contándoles más historias reales como esta. Bueno, pues ahí estaba yo, sentada en ese parque en San José, Costa Rica, tratando de decidir qué hacer. Lo primero que pensé fue ir a la embajada mexicana para pedir ayuda, pero era ya como las 6 de la tarde y seguramente ya estaba cerrada. Decidí buscar un hotel barato donde pudiera quedarme esa noche y al día siguiente resolver mi situación. Caminé por las calles del centro de San José preguntando por hoteles económicos. Un señor muy amable me recomendó un hotelito sencillo pero limpio y seguro, a unas cuadras del centro. Llegué al hotel y pedí una habitación para una noche. La señora de recepción, que se llamaba Rosa, me notó muy nerviosa y angustiada y me preguntó si me encontraba bien. Y yo, que ya no podía más con la presión, le conté toda mi historia. Rosa me escuchó con mucha paciencia y cuando terminé de contarle todo, me dice, ay, señora Marina, qué historia tan terrible. Pero no se preocupe que aquí en Costa Rica la gente es muy solidaria. Mañana la acompaño a la embajada mexicana para que le ayuden a regresar a su país. Esa noche no pude dormir nada. Me la pasé dándole vueltas al asunto, tratando de entender por qué doña Carmen me había hecho algo así. Repasé todos nuestros años de relación, buscando alguna pista, alguna razón que justificara su comportamiento. Al día siguiente, Rosa cumplió su promesa y me acompañó a la embajada mexicana. Ahí me atendió un funcionario muy amable, el licenciado Hernández, que escuchó mi historia con mucha atención. Me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que yo pensaba y que la embajada tenía protocolos para ayudar a ciudadanos mexicanos que se encontraban en situaciones difíciles en el extranjero. Lo primero que hicimos fue tratar de comunicarnos con mi familia en México. El licenciado Hernández me prestó un teléfono de la embajada para llamar a Raúl. Después de varios intentos, finalmente logré contactarlo. Cuando Raúl contestó el teléfono y me escuchó, se quedó callado unos segundos. Entonces me dice algo que me terminó de romper el corazón. Marina, mi mamá ya me contó todo. Dice que tú te comportaste muy mal en el aeropuerto, que le gritaste y la insultaste y que por eso decidió irse sola al hotel. ¿Pueden creerlo? Doña Carmen le había contado a su hijo una versión completamente diferente de los hechos. Según ella, yo era la mala de la historia. Le expliqué a Raúl exactamente lo que había pasado, pero podía escuchar en su voz que no me creía completamente. Estaba confundido y no sabía a quién creerle, si a su mamá o a su esposa. El licenciado Hernández, que había escuchado toda la conversación, le pidió a Raúl que le pasara el teléfono. Le explicó la situación desde su perspectiva como funcionario de la embajada y le dijo que casos como el mío eran considerados abandono de persona, que era algo muy serio. Después de esta conversación, Raúl me dijo que iba a hablar con su mamá para aclarar las cosas y que mientras tanto él me iba a mandar dinero para que pudiera regresar a México lo antes posible. Pasé 3 días más en Costa Rica esperando a que se resolviera mi situación. Durante esos días, Rosa, la señora del hotel, se portó como un ángel conmigo. Me acompañó a conocer un poquito la ciudad. Me invitó a comer a su casa con su familia.
y me dio todo el apoyo emocional que necesitaba. Finalmente, Raúl logró mandarme el dinero para el boleto de avión y pude regresar a México, pero el viaje de regreso fue muy diferente al de ida. Ya no iba emocionada y feliz, sino llena de resentimiento y con muchas preguntas sin respuesta. Cuando llegué a México, Raúl me estaba esperando en el aeropuerto. Se veía muy preocupado y confundido. Durante el camino a casa, me preguntó otra vez qué había pasado exactamente, y yo le volví a contar toda la historia, detalle por detalle. Ese mismo día, fuimos a casa de doña Carmen para aclarar las cosas de una vez por todas. Cuando llegamos, ella abrió la puerta, como si nada hubiera pasado, con una sonrisa en la cara, y me dice: «Ay, Marina, ¿cómo te fue en Costa Rica?». Yo me regresé antes, porque me sentí mal del estómago. La muy cínica me mentía en mi cara. Le dije que dejara de mentir, que yo sabía perfectamente lo que había pasado. Entonces cambió su actitud completamente. Se puso muy seria y me dice: «Marina, la verdad es que necesitaba unas vacaciones sola, sin familia, sin responsabilidades, y pensé que esta era la manera más fácil de hacerlo. ¿Pueden creerlo? Necesitaba vacaciones sola, como si yo fuera un estorbo del que tenía que deshacerse para poder disfrutar su viaje». Le pregunté por qué no me había dicho la verdad desde el principio, por qué había tenido que engañarme de esa manera tan cruel. Su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo: «Porque si te hubiera dicho que quería ir sola, tú y Raúl me hubieran insistido en que los acompañara alguien de la familia. Y yo ya estoy muy grande para andar dando explicaciones de lo que quiero hacer con mi dinero y mi tiempo». Raúl se quedó helado escuchando a su mamá. Le dijo que lo que había hecho estaba muy mal, que no podía abandonar a su nuera en un país extranjero solo porque quería estar sola. Pero doña Carmen, lejos de disculparse, se puso a la defensiva. Dijo que ella no me había abandonado, que me había dado dinero, que me había pagado el boleto de avión y que yo era lo suficientemente grande como para cuidarme sola. Esa conversación terminó muy mal. No hubo disculpas de su parte, no hubo reconocimiento de que había hecho algo malo. Al contrario, siguió justificando sus acciones y echándome la culpa de todo. Desde ese día, mi relación con doña Carmen quedó completamente rota. Y lo peor de todo es que esto también afectó mi matrimonio con Raúl. Aunque él reconoció que su mamá había actuado mal, siempre quedó una tensión entre nosotros. Él se sentía atrapado entre su lealtad hacia su madre y su compromiso conmigo como su esposa. Pasaron los meses y las cosas no mejoraron. Doña Carmen nunca se disculpó conmigo. Al contrario, empezó a contarle a todos los familiares su versión de la historia, donde yo era la problemática que había arruinado su viaje. Algunos familiares me creían a mí, otros le creían a ella y otros simplemente no querían meterse en el problema, pero el daño ya estaba hecho. Las reuniones familiares se volvieron incómodas, las fiestas navideñas se llenaron de tensión y yo me empecé a sentir como la oveja negra de la familia. Lo más doloroso de todo esto no fue solo la traición de doña Carmen, sino darme cuenta de que una persona puede conocerte durante décadas y aún así ser capaz de lastimarte de la manera más cruel posible. Durante 35 años pensé que conocía a mi suegra, que sabía de qué era capaz y de qué no, pero me demostró que en realidad nunca la conocí. También me di cuenta de lo vulnerables que podemos ser cuando estamos en manos de otras personas. Si doña Carmen hubiera querido hacerme un daño aún mayor, podría haberlo hecho perfectamente. Podría haberme quitado el dinero, los documentos,
podría haberme dejado sin manera de regresar a México. La verdad es que tuve suerte de que solo me abandonara y no me hiciera algo peor. Pero ¿saben qué, mi querida gente? De esta experiencia tan dolorosa, también saqué cosas positivas. Conocí a Rosa, una mujer extraordinaria que me demostró que la bondad existe en el mundo, que hay personas dispuestas a ayudar a extraños sin esperar nada a cambio. Ella me restauró la fe en la humanidad. También me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba. Estar sola en un país extranjero, sin dinero suficiente, sin saber a quién recurrir, me obligó a sacar una fortaleza que no sabía que tenía. Logré resolver mi situación, logré regresar a casa y logré seguir adelante a pesar del dolor. Y más importante aún, esta experiencia me enseñó a valorar a las verdaderas personas que tengo en mi vida. Mi esposo Raúl, a pesar de todo, siempre estuvo ahí para apoyarme. Mis hijos me defendieron ante toda la familia. Mis amigas me escucharon, me consolaron y me dieron todo su cariño. Hoy, 3 años después de lo que pasó, puedo contar esta historia sin sentir tanto dolor. Todavía me duele, por supuesto, pero ya no me consume como antes. He aprendido a vivir con esta experiencia como parte de mi historia, como una lección de vida que me ha hecho más sabia y más cuidadosa. Doña Carmen y yo seguimos sin hablarnos. Ella ya tiene 85 años, sigue viviendo sola, sigue siendo independiente. A veces Raúl me cuenta que la va a visitar, que está bien de salud, que sigue siendo la misma de siempre. Y yo, aunque todavía siento resentimiento hacia ella, ya no le deseo mal. Simplemente ya no forma parte de mi vida. Mi matrimonio con Raúl se recuperó poco a poco. Al principio fue difícil porque él se sentía muy culpable por lo que había hecho su mamá y yo me sentía traicionada no solo por ella, sino también por él, por no haberme creído inmediatamente. Pero con tiempo, paciencia y muchas conversaciones logramos sanar nuestra relación. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo pude perdonar a Raúl por no haberme creído desde el principio, les digo que entiendo que para él debe haber sido muy difícil aceptar que su propia madre era capaz de hacer algo así. Los hijos siempre queremos creer que nuestros padres son buenas personas y cuando la realidad nos demuestra lo contrario, es muy doloroso. Esta historia también me ha servido para aconsejar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. He conocido señoras que han sido abandonadas por familiares en otros países, otras que han sido estafadas por gente de su propia familia, otras que han vivido traiciones igual de dolorosas que la mía. A todas ellas les digo lo mismo que me digo a mí misma, que no somos responsables de las acciones de otras personas, por más cercanas que sean a nosotros. Que podemos hacer todo lo posible por tener buenas relaciones familiares, pero no podemos controlar cómo otros deciden actuar. También les digo que no hay que permitir que una mala experiencia nos amargue para siempre. Es fácil volverse desconfiada, cinical, amargada después de una traición así. Pero eso sería darle a la persona que nos lastimó el poder de arruinar el resto de nuestra vida. Y bueno, mi querida gente, esta ha sido mi historia. Una historia de traición, de abandono, pero también de superación y aprendizaje. Una historia que espero les sirva para reflexionar sobre las relaciones familiares, sobre la confianza, sobre la importancia de estar preparados para enfrentar situaciones difíciles. Antes de despedirme, quiero pedirles otra vez que si esta historia les gustó, si les pareció interesante o si simplemente quieren apoyar este canal, por favor se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan las próximas historias que voy a compartir con ustedes. También quiero pedirles que comenten
diciéndome desde qué país me están viendo, qué opinan de mi historia, si conocen casos similares o simplemente para saludarnos. Me encanta leer sus comentarios y responder a cada uno de ustedes cuando puedo. Y si conocen a alguien que pueda estar interesado en escuchar historias reales como esta, por favor compartan este video. Entre más seamos en esta comunidad, más historias podremos compartir y más nos podremos apoyar unos a otros. Recuerden que la vida está llena de experiencias, algunas buenas, algunas malas, pero todas nos enseñan algo. Y compartir estas experiencias nos ayuda a sentirnos menos solos en nuestros problemas y a aprender de lo que les ha pasado a otros. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Nos vemos en el próximo video con otra historia real de la vida. Cuídense mucho y recuerden, siempre hay que estar preparados para lo inesperado, porque uno nunca sabe de qué es capaz la gente, ni siquiera la gente que consideramos familia. Hasta la próxima, mi querida gente.